Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les traigo un pequeño proyecto que me pareció interesante compartirles, ya que pues a veces me pongo a desarrollar pequeños proyectos que pongo en mi GitHub. Espero que me sigas en GitHub. Tengo bastantes proyectos sobre Python y también de Java. Antes de hoy traemos un proyecto que está hecho con Java, utilizando Spring y también utilizando lo que es, bueno, en este caso, si ustedes se fijan, estamos utilizando Swing. Les voy a mostrar el proyecto. Vamos a correrlo. Y bueno, esta es una planilla de empleados. Pueden ver los logs como se muestran de una manera profesional. Y también pueden ver que cuando damos clic a iniciar sesión, bueno, pues tiene una pequeña validación. Tenemos aquí una planilla de empleados para hacer pagos, actividades, etc. Primero vamos a explicar el esquema y luego vamos a ir explicando cómo va a quedar. Primero, este está hecho con SQL Server, por lo que tiene que tener SQL Server instalado. Si ustedes se van, bueno, yo tengo un pequeño script que hace referencia a ese archivo de SQL. Así que lo voy a abrir. Este es mi import. Aquí lo que tenemos es una tabla para los usuarios. Y luego vamos a insertar un usuario por defecto. Eso sí, hemos creado una tabla, una base de datos que se llama empleados. Y luego la hemos utilizado. Después de que creamos la tabla usuario, le insertamos uno nuevo y luego vamos a crear una tabla empleado que va a contener su identificador, va a contener su nombre, la identificación, la fecha de integración, de entrada, cargo, el DNI y si está activo. Eso es porque no vamos a borrar ningún usuario o un empleado. ¿Por qué razón no hacemos esto? Porque los empleados no se pueden borrar, ya que si por ejemplo contiene una actividad o un pago, va a haber un error de integridad. Si ustedes se fijan, ID es llave primaria, lo mismo en usuario. También tenemos que su identificación es única, y no solo su identificación, sino su DNI también. Entonces luego tenemos la actividad de este empleado, que va a ser la fecha de integración, la fecha de entrada, la fecha de salida del empleado, y luego tenemos una llave foránea en empleado, que hace referencia al empleado ID. Y luego si está trabajado ese día de actividad. Y luego tenemos una tabla de pagos, en la cual colocamos el ID del pago, la fecha del pago, el empleado, y luego tenemos que tener la llave foránea que hace referencia a empleado en la tabla empleado. Y luego tenemos el monto y los cargos, ¿no? Que estos son en decimal. Ok, esta es una base de datos sencilla, si ustedes se fijan. Es un proyecto que no contiene mucho, pero sí nos va a permitir poder explicar ciertos temas de Spring. Entonces voy a crear un diagrama, new diagram, y voy a agregar las 4 tablas y le voy a dar a agregar y vamos a ver cómo queda nuestro esquema al final. Y nuestro esquema queda de esta manera. Queda pago, queda actividad, queda empleado y el usuario puede quedar por acá afuera, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es bien básico. Tenemos que un empleado puede contener pagos y actividades. Y bueno, ahí está el código de SQL que también se lo voy a dejar en mi repositorio de GitHub. Ahora sí, vámonos al proyecto. Para crear un proyecto de esta manera, lo que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto. Proyecto nuevo, luego le dicen que va a ser de tipo Maven y Java Application. Luego le dan siguiente, siguiente, cancelar. Ok, yo le voy a dar a cancelar, ustedes le dan a aceptar. Aquí voy a explicar una parte importante de este proyecto y es, por ejemplo, que este proyecto utiliza Spring. Utiliza Spring como su, ¿cómo les puedo decir? Como inyector de dependencias. Spring es un framework para eso, para inyección de dependencias y para construir aplicaciones de una manera más organizada, se podría decir. Bien, ¿qué tenemos que hacer para poder tener instalado Spring en nuestro proyecto? Primero tenemos que tener un parent y tenemos que agregar este parent que dice Group ID, Spring Framework, boot, porque en este caso vamos a utilizar el proyecto boot, ya que este se configura solo y tiene un montón de cosas buenas, muy guays ahí. Luego el Artifact ID, que en este caso es el Starter Parent, y luego qué versión vamos a usar. Yo en mi caso estoy utilizando la 2, ustedes pueden buscar una más nueva. Y muy importante el Relative Path para que pueda trabajar con nuestro proyecto. Luego estas son propiedades del proyecto en sí, que estas las rellenamos cuando nosotros creamos un nuevo proyecto. Si ustedes ven que yo le doy a siguiente, acá me pide estas propiedades, yo las lleno y luego le doy a terminar
y me va a generar esto, ¿no? Luego el packaging tiene que ser un jar, porque al final queremos generar un jar que contenga todas las librerías. Y luego el properties, que en este caso vamos a seleccionar que lo compile con Java 8. Ahora bien, las dependencias que vamos a colocar es Jasper Report, Apache Poi, que Apache Poi es para generar los Excel, los Excel, y esto es para generar los reportes. Luego Spring JDBC para conectarnos a la base de datos. Luego tenemos Microsoft SQL Server Connector para conectarnos a la base de datos de Microsoft SQL Server. Y luego una serie de estas casi que ni me acuerdo para qué era. Estas son para el funcionamiento de también los reportes, ¿ok? Entonces, una vez tengamos todo esto, ya tenemos todas estas propiedades, vamos a crear el build. El build es para cuando se compile nuestro proyecto. En este caso tenemos aquí los plugins que tenemos instalados, y en este caso tenemos el plugin de Spring Boot que se agrega cuando nosotros agregamos el parent. Y luego tenemos que decirle cuál va a ser la clase main que va a inicializar el proyecto. ¿Cómo lo hacemos esto? Tenemos que crear un paquete. Aquí le damos clic derecho, nuevo, paquete. Y acá le colocamos el nombre del paquete. Ahí le dan a terminar. Se crean una clase. Y en este caso, si ustedes se fijan, la clase main es esta. Que se llama app. Que está en el paquete com.planilla.empleado. Entonces quedaría así, .app. Entonces com.planilla.empleado.app. Entonces ya así tenemos nosotros configurado nuestro proyecto para inicializar. Les puedo decir que también ustedes pueden crear aquí en otras fuentes, en paquetes de prueba, pueden crear un paquete para hacer testing con unit test, pero tendrían que agregar la dependencia de Spring aquí en esta parte, lo cual es interesante, pero lo dejaré por otro video si ustedes lo desean. Si llega por lo menos este video a unos 500 likes, sé que es una meta grande, pero es la idea. Entonces bien, ahora sí, hablemos de nuestro proyecto, cómo va a quedar configurado. Un proyecto en Spring o en cualquier otro framework, al menos este es parte de mi opinión también, debería estar compuesto por, bueno, de hecho Spring nos exige que sí esté compuesto, pero también en un proyecto de vistas en el que ya utilizamos, por ejemplo, Swing, de esa manera, pues yo lo aplico de la siguiente manera. Yo considero que cada una de las vistas van a ser componentes. Ustedes pueden ver aquí están las vistas, ¿sí? Estas son views de NetBeans, o sea, de Swing. ¿Cómo crean una view ustedes? Le dan clic derecho, nuevo y Gframe, acá. Pero bien, expliquemos básicamente cómo son los paquetes. Aquí contiene las vistas, todas nuestras vistas, ¿cierto? Y acá vamos a contener los servicios. Por ejemplo, en este caso es el servicio para hacer los reportes. Yo el código lo he pegado de un solo en la view. Luego el repositorio que se va a encargar de hacer las transacciones con la base de datos. Y luego tenemos los modelos que son cada uno de nuestras tablas. Pero acá las tenemos mapeadas en nuestra computadora. Perdón, en nuestro proyecto de Java. La planilla. O sea que cada tabla que está en SQL tiene que estar aquí también como una clase Java. Y luego están los mappers, que son los que se encargan de hacer que esas tablas que están en SQL se conviertan a nuestras tablas que están aquí en modelos. Ok, y luego un pequeño paquete de configuración para alguna gestión que ustedes quieran que sea para configurar su proyecto. Entonces yo le voy a dar aquí a cerrar y vamos a trabajar con el app. Ahora bien, para crear un proyecto de Spring, nosotros tenemos que anotar nuestra principal clase como Spring Boot Application, y luego en este caso tenemos que implementar Command Line Runner. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque el Command Line Runner se va a ejecutar después de que nuestro contexto de Spring se haya inicializado. Entonces bien, tenemos que tener una vista principal. Entonces habíamos acordado que aquí en Image View vamos a guardar todas las vistas que va a tener nuestro proyecto. Entonces en este caso le damos clic derecho, nuevo, y se crean una nueva view, formulario Gframe, y le colocan este nombre que dice inicio de sesión view. Una vez lo creen, tenemos que hacer lo siguiente. Bueno, diseñamos la vista como ustedes quieran. En este caso tienen que tener una paleta. Yo le voy a dar aquí herramientas, ventana, y voy a restablecer mis ventanas para que me aparezca, y a ustedes les va a aparecer esto. Ustedes lo que hacen es que van jalando cada uno de los componentes que ustedes quieren, ¿cierto? En este caso yo agregué aquí un label que puse por aquí.
Por aquí está label. Pero bueno, por aquí pueden encontrar, por ejemplo, menús de swing, barras, etcétera, ¿no? Entonces acá está etiqueta de glabel, pueden ver ahí, y lo jalo para acá. Y así voy jalando componente por componente. Y luego tenemos el botón aceptar, ¿sí? Y ahora bien, aquí ya después ustedes le dan clic derecho si le quieren dar un diseño agradable, ¿no? Entonces aquí pueden dar background, que es el color, por ejemplo el font, el foreground, que es el color de la fuente, y pueden ir dando propiedades e ir jugando como a ustedes les guste. Estos se llaman text field. Y bien, ustedes lo van jalando y ustedes pueden redimensionar aquí como ustedes deseen. En mi caso lo voy a dejar como está. Bueno, una vez hayan diseñado este pequeño formulario, le dan a source. Cuando tengan source, nosotros lo que vamos a hacer es que, como les acabo de mencionar, estos son componentes. Entonces hay que anotarlo con componente. Esto viene del paquete de Stereotype Component de nuestro Spring Framework. Y luego tenemos que hacer un scope que lo guarde como un singleton. Esto lo que nos va a permitir es que cada vez que se llame a iniciar session view, solo se va a llamar una instancia. Recordemos que una instancia es cuando le damos new y creamos un nuevo objeto, ¿cierto? A eso se le llama instancia. Entonces esa instancia se va a guardar una sola vez y no se van a estar construyendo múltiples instancias cada vez que llamemos este componente, lo cual nos interesa para ahorrar memoria, también porque queremos que los datos se guarden, etcétera, ¿no? Entonces, luego de eso, quiero mostrarles algo, y es que acá tenemos un post-construct, tenemos unos métodos interesantes. El post-construct es que se va a ejecutar después de que el constructor se llame. Es decir, cuando este objeto se haya creado, es decir, cuando se crea iniciación view, cuando le dan new, se va a llamar el método init, porque está anotado con post-construct. Esta es de Javax Annotation, que esta era la anotación que yo había llamado en la parte del proyecto de Maven que les había dicho, que es esta de acá. Estas son anotaciones de Java para inyección de dependencias. Esta de acá, Java Activation, que les va a servir. Por lo común Spring no las trae, pero sí las entiende. Entonces, una vez tengamos eso del post-construct, aquí lo que estamos haciendo es dándole a un JButton, que es el botón de inicio, que este se llama, si ustedes se fijan, acá abajo dice JButton 1. Lo que estamos haciendo es que le estamos agregando un icono. Pero ¿de dónde creamos esta función? Esta función está creada por aquí, si ustedes se fijan en Configuration, se llama ImageView. Yo lo que hice fue porque, bueno, hay que redimensionar cada imagen y eso es muy costoso. Entonces, porque si ustedes se fijan, acá les puse un paquete de iconos. Voy a irme al proyecto de vuelta, voy a cerrar esto. Y me voy a meter aquí a SRC, a Main, a Resource, y acá les dejé un paquete de iconos que están en PNG. Entonces estos iconos están demasiado grandes, por lo que al ponerlos en las imágenes queda muy feo. Yo lo que hice fue redimensionarlos, que es lo que les voy a enseñar ahorita cómo se redimensionan en tiempo de ejecución. Es decir, no que los redimensionen y luego los copien al proyecto, sino que en el proyecto. Entonces, ¿cómo se hace esto? Primero cargamos el archivo, que aquí está. Por eso yo le dije que coloque un string, el nombre de la imagen, y luego él va a agregar esa imagen, la va a agregar .png y la va a ir a buscar en su directorio de imágenes, que como les acabo de comentar, esas están aquí, ¿ven? En Resource. En esta parte de aquí de otras fuentes, CMS Resource, y aquí cuando vaya ahí con .png, él va a buscar el PNG que le está diciendo, y luego él va a obtener ese icono y lo va a escalar. Y lo va a escalar a 25 por 25. Ustedes pueden jugar ahí con esas propiedades y luego te va a retornar esa nueva imagen que es mucho más pequeña. Entonces aquí lo que hace es que al JButton le agrega un icono. Vamos a ejecutar para que vean. Eso es por estética, pero es de cada quien. Ok, voy a ejecutar. Y acá pueden ver admin. Aquí pueden ver el icono, Entonces bien, eso es importante que lo agreguemos. Luego init components, y ya lo demás de aquí hay que ver un botoncito. Está por aquí. Ajá, el botón de iniciar sesión, el cual primero tenemos que cada una de estas text field colocarle un nombre. Por ejemplo, esto se llama txt usuario, se llama txt contraseña, y luego va a llamar a esas propiedades. Entonces miren, ven. Antes de explicarles esto, le voy a explicar el repositorio que contiene
que es usuario repository. Quiero que se fijen en esto que nosotros hemos inyectado acá a usuario repository. Empleados view, todos los que contienen views porque son gframes, o sea que son gframes, son las interfaces. Miren cómo nosotros las hemos inyectado. A esto se le llama inyección de dependencia. Aquí inyectamos esta dependencia y Spring por nosotros la crea. Y esto nos hace más cómodo a nosotros. Pero vámonos a usuario repository. Usuario repository lo que es que es una clase que implementa una interfaz que se llama usuario rep, que está abajo, el cual contiene el método que va a contener, que en este caso es un método booleano para validar la inicio de sesión. Luego de eso tenemos el JS template, que es un objeto de Spring, el cual se inyecta, y cuando se inyecta ese objeto de Spring, nosotros lo que hacemos es retornar, hacemos JS template, query for object, y luego decimos select count from usuario, nombre, where, y bueno, esta es la query de SQL para poder contar, ¿no? Contamos cuántos usuarios tienen ese nombre de usuario y esa contraseña, y luego lo convertimos a long y decimos si es mayor a 0, entonces sí existe, y ya está. Bueno, entonces cuando vean inicio session view, hace eso mismo, le retorna el usuario de contraseña, y luego si este dice que es verdadero, muestra y dice empleado view.setVisible, que es una propiedad de JPaint, me parece, de JFrame, bueno, de AWT Window, para que muestre la ventana. Y luego, si no está así, entonces va a decir un error, usuario de contraseña mal, etcétera, ¿no? Entonces, antes de seguir con eso, les voy a explicar los demás. Vamos a explicar primero esto. Vámonos al pago repository. No, empleado. Vámonos a empleado primero. Empleado repository contiene los siguientes métodos. Tiene uno para guardar, uno para actualizar, uno para borrar por ID, uno para obtener por ID, uno para obtener toda la lista de empleados y otro para buscar por nombre. Y también por identidad. Esos son los métodos que va a contener. Luego creamos la clase de empleado repository y los implementamos. Ahora bien, inyectamos de nuevo JS template, que contiene un montón de métodos que nos va a servir para poder hacer transacciones a nuestra base de datos. Por ejemplo, acá pueden ver ustedes que tiene, bueno, acá tiene bastantes métodos, pero para que los puedan ver mejor es aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene el método execute, que va a ejecutar una query de SQL, y con el string format hacemos que todos los datos del empleado se conviertan a SQL y se guarde. Y luego, si no hubo nada, si se hace un error, retornamos falso. Luego el método update lo mismo, y acá ejecutamos con update sql.update y ya está. Luego borrar por ID, pues es lo mismo con el método execute. Y lo que hacemos acá, bueno, yo aquí hice con el método replace first para que pudiera encontrar por medio de encontrar con una expresión regular, porque me parece interesante hacerlo así con una expresión regular y no como lo hemos estado haciendo aquí arriba con el string format. Bien, entonces luego tenemos por aquí que, si ustedes se fijan, esas son queries de SQL normales. Luego tenemos fin by ID, que decimos select from empleado, where ID, y acá utilizamos el concepto del mapper, que el mapper ya les había dicho que estaba aquí en donde dice mapper. Esto es cosa de Spring JDBC, que pueden ver mi curso en el cual explico más a detalle qué son los mappers, qué son todas esas cosas, ¿no? Entonces, luego tenemos aquí que lo que hacemos es que nos va a pasar un result set en el método mapPro, que bueno, creamos la clase empleado mapper y implementamos esta interfaz genérica. Y bueno, lo que hace es que el result set le va pasando todos esos datos al empleado. Pueden ver aquí get string y va obteniendo, ¿no? Y luego retorna ese empleado. Y eso lo que va a hacer es que va a ir mapeando a una nueva lista o a un single que nos va a devolver, que en este caso es un empleado. Pueden ver acá. Pero acá, por ejemplo, utilizó el new mapper, lo utilizó para hacer un ciclo for y poder obtener todas las propiedades. Lo mismo feedline nombre. Aquí lo que cambia es la query de SQL, pero el mapeo es el mismo. Acá pasamos un parámetro, ustedes pueden ver de la siguiente manera. Pero como les digo, esto de Spring JDBC yo lo expliqué en mi curso de Spring, que está totalmente gratuito. Luego tenemos la actividad repository. También hacemos lo mismo. Creamos los métodos save, update, delete by ID, fin by ID, fin all y fin by empleado. Y luego, después de que los inyectamos,
bueno, los insertamos, comenzamos a seleccionarlos, ¿no? Y la de usuario que ya se los había explicado. Lo mismo son los mappers. Los mappers van obteniendo cada propiedad de la tabla, perdón, aquí están. Cada propiedad de la tabla, por ejemplo acá estas propiedades son de la tabla que ustedes se pueden fijar que nosotros la habíamos creado. Aquí están las propiedades de actividad, trabajando, aquí tiene que estar trabajado. Aquí está, miren. Entonces son cada una de las propiedades que están aquí, las llevamos al mapper y también tienen que estar en el modelo. Y bien, ya he explicado eso, termino de explicar las views, ¿no? Entonces, por ejemplo, empleado view, que es una view como del menú principal, lo que contiene son una serie de botones. Estos botones tienen una ligera separación, que si ustedes se pueden ver, este espacio se ve aquí, pero cuando ya lo corremos no se ve. Y tienen un gTable, que es una tabla para poder insertar todos los usuarios aquí. Y lo que hacemos es que dinámicamente, si le da empleados, se ponen los empleados. Si le da pagos, se pone pagos. Si pone actividades, se ve actividades. Y así sucesivamente. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, primero hay que inyectar todos los repositorios que vamos a utilizar. Y también anotarlos como componente y como un scope, ¿no? Y luego las views, inyectar la view que vayamos a necesitar también. Como por ejemplo, nuevo empleado view. Que bueno, esta no la estoy usando, la iniciación. La voy a quitar. Y luego también el report service para cuando hacemos el report, que esto lo voy a explicar más adelante. Y en el post construct agregamos los iconos, que son los que le digo yo que agrega una ligera separación. Y también obtenemos todos los empleados, que pueden ver que acá tenemos una lista de empleados, que nos va a servir más adelante. Y luego inicializamos la tabla como empleados. Y luego le agregamos de la siguiente manera, con un default model. Lo que hacemos es que agregamos las columnas que va a tener esa tabla y luego con el método forEach hacemos que al default model le agregamos un row, que estos son cada uno de los rengloncitos que va poniéndose uno sobre abajo por cada fila. Y aquí agregamos las columnas. ¿Sí me entienden entonces ahora? Y acá le agregamos por el mismo orden que agregamos acá de las columnas. Por ejemplo, acá pusimos ID, entonces ponemos el ID acá abajo. Y así, por ejemplo, número de ficha y con el DNI. Cada una de las propiedades, ¿no? Aquí, si ustedes se fijan en activo, como este es un booleano, yo lo que hice fue formatearlo. Y luego tenemos que pasarle a la tabla de empleados, que esa tabla se llama TBL empleado. Pueden ver que yo le di clic derecho, cambié el nombre de la variable y le puse TBL empleado. Una vez le coloqué eso, entonces me va a detectar como un empleado, como una tabla de empleados. Y luego inyectamos la lista de empleados. Y lo que hacemos aquí con el colector, bueno, aquí lo que estamos haciendo es que cuando alguien dé clic a uno de las tablas, a uno de los elementos de la tabla, bueno, le agregamos un listener, que cuando le dé clic, entonces que se dispare este evento, al cual le pasamos una lambda, y a esa lambda lo que le estamos pasando es que cuando seleccione a ese empleado, me devuelva una lista de empleados. Y si ese empleado, por ejemplo, que fue seleccionado tiene más de 0, entonces, o sea, el empleado que seleccionó, ¿cierto? Entonces lo que le vamos a hacer es que vamos a llamar empleado view, que es otra vista que tenemos por aquí, y le vamos a pasar este empleado que acaba de seleccionar para que él renderice en la vista de editar al empleado que seleccionó para que pueda editar sus demás propiedades. Y luego pago es lo mismo. Bueno, aquí tengo un código comentado que no lo usamos, pero bueno, lo de pago es lo mismo. Init pago, le pasamos por medio del default model y también cargamos todos los pagos, etcétera, ¿no? Acá pueden usar paginación, ya les digo yo. Hice un último video, pero este lo hice con C#, pero puede aplicar también para Java. De hecho, Spring tiene una forma más fácil de hacer esto, en el cual hablábamos de cómo debería estar diseñada la aplicación correctamente y hablábamos de las paginaciones, cómo separar los códigos, etcétera. Les recomiendo que lo vean, aunque está con C#, aplica para Java. Luego tenemos pago.forEach y acá simplemente pues traemos todos los pagos, ¿no? Luego por acá tenemos lo de la actividad, que es lo mismo. Le ponemos el model, que este model pues es el default model que trae todos los datos de las actividades y luego él tiene que poner las columnas y luego
tiene que agregar sus filas. Aquí tenemos un simple date format y es que este nos va a servir para formatear la fecha, ya que la fecha es uno de tipo date y aquí con date format hacemos un formato de fecha más elegante que pueda ser leído. Y luego pues simplemente llamamos al constructor y cuando le das clic a uno de los botones, entonces él llama, por ejemplo, cuando agregas un empleado, te va a llamar a empleado. Y fíjate que aquí como no está editando en el nuevo empleado view, entonces le pasa a un nuevo empleado. O sea que va a crear un nuevo empleado. Este es para el botón de nuevo empleado, de agregar empleado, que está acá. Ya los demás botones lo que hacen es que llaman init pago, init actividad para que inicialice la tabla. Luego tenemos la del report service, que este ya lo vamos a explicar. Y luego tenemos un método interesante por aquí que se llama FinById. Este FinById lo que hace es que va a obtener un usuario. Lo que hicimos aquí es un método bien sencillo que va a obtener a nuestro usuario por ID, pero sin que se vaya a la base de datos, porque recordemos que tenemos toda la lista de empleados ya cargada en el programa. Esto no es recomendable hacer, por eso les digo, váyanse a una tabla, al video anterior que hice, en el que explicaba cómo hacer paginaciones y cómo se retornaba cómo se debería ir paginando la tabla. Y eso hace que no cargues todos los usuarios y te sea más fácil. Pero aquí yo lo hice porque quiero explicar un poquito cómo se integra nuestro Spring con el GFrame, que es algo que mucha gente piensa que no se puede, pero sí se puede. Entonces luego obtenemos ese usuario por ID y le decimos, mira, devuélveme este usuario que tiene este ID. Entonces él dice, espérate, lo busco y si no lo encuentro, entonces me lo voy a traer de la base de datos, a ver si está ahí. Y ahí está, ¿no? Y eso es todo. Entonces esta es la tabla esta es la página de empleado view. Ahora, nuevo empleado es súper sencilla. Primero tenemos un frame que aquí tienen el diseño. Este es un combo box que se llama combo cargo, que lo que se va a reinar con el environment, que es esa de acá donde tenemos todos los cargos que va a tener. Pueden ver acá. Estos son los cargos que tenemos, soldador, etcétera, ¿no? Y ahí en el environment se va a cargar este método estático que va a decir getCargos. Y luego simplemente tenemos agregar actividad, extender pago y guardar. Esta es la interfaz del empleado, ¿no? Entonces me voy a Search y pueden ver que acá están los repositorios. En el post construct se agregan los iconos y acá es donde les digo que se agregan los cargos del environment. Se agrega el combo cargo, add item, y se va agregando cada uno de los items. Luego está set empleado, que lo que hace es que va a setear el empleado que se le pasaba, que era donde decía si está editando, le tiene que pasar el empleado y si está creando uno nuevo, le va a pasar uno nuevo. Y así se rellenan los campos del text field, perdón, de la interfaz. Todos estos campos se rellenan solitos. Y luego pues cuando llama aquí, bueno, aquí tenemos que quitar la decoración a la ventana. Y luego pues cuando ya llama eso, tenemos el botón para ejemplo para guardar. Que cuando va a guardar tenemos que validarlo y le tenemos que decir empleado ingresado correctamente. ¿Sí? Acá pueden ver. Y tenemos que hacer lo siguiente. Si este empleado es nuevo, o sea, si él es nuevo, su ID va a ser 0. Porque si ustedes se van a getID tiene que ser 0. Pero si es mayor que 0, entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a guardar. Y pueden ver, se guarda como si fuera nuevo con el método save. Pero si no es nuevo, se actualiza. Cuando le da nuevo empleado, le va a pasar el ID. Si es 4, por ejemplo, entonces ese usuario se va a actualizar, no se va a guardar. Y luego, pues, si hay un error, se lo tenemos que notificar. Por ejemplo, que el DNI esté mal, que se repita, etcétera, ¿no? Porque recordemos que eso tienen un campo que es de tipo unique. Por aquí lo tienen, ¿ves? Unique. No se puede repetir ni el DNI ni la identificación. Que la identificación, a diferencia del DNI, el DNI es un dato que se le da del gobierno, de nuestro país, y saben ustedes, va su tarjeta de identidad. Pero la identificación es cuando ustedes van a ir a trabajar. ¿Cómo se identifican en su trabajo? Con un número de ficha. Y luego está este otro, que este es para, bueno, vamos a ver este. Está extender pago. Quiero ir por aquí.
Sí, este es para extender pago. Y este es para extender la actividad. Entonces pueden ver que acá incluso verifica si este usuario ya está creado. Y de no estar creado, pues entonces lo tiene que crear. Y luego simplemente pues esa es la interfaz de empleado. Ahora actividad está súper sencilla, la verdad. Tenemos que la fecha de entrada, la fecha de salida, que en este caso la preseleccionamos, porque quería insertar aquí un datetime picker, pero no pude, entonces pues bueno, fue una operación fallida por ahí. Y luego está aquí un combo box que va a decir si asistió. Bueno, aquí están todos los datos de la view, del modelo, perdón. Entonces luego solo inyectamos los datos que vamos a requerir, que en este caso es actividad repository, y en la inicialización simplemente le agregamos los iconos. Luego en set empleado le decimos que este es el empleado, y luego en actividad creamos la nueva actividad y le decimos se agregó una nueva actividad y ya estuvo. Aquí no es mucho. Aquí pueden ver que le da save, y lo mismo es en pago, lo mismito. Inyectamos pago repository, inicializamos con el post construct, y luego después de poner los iconos guardamos. Aquí está, y cuando guardamos pues ya eso es todo, ¿no? Aquí incluso se hizo la verificación que no vengan vacíos esos campos y ya está. Ahora bien, los reportes ¿cómo se hicieron? Los reportes yo los hice en mi caso con Jasper Report Studio. Pueden ver acá, voy a darle doble clic y voy a abrir el reporte, por ejemplo el de actividad. Que bueno, todos estos reportes tienen algo en común que se los voy a explicar ahorita. Vamos a esperar a que cargue. Y bien, acá pueden ver, voy a cerrar este. Acá está el reporte, miren, pueden ver que dice David y tiene un pequeñito icono acá y dice reporte de actividad. Este es el encabezado, esto tómenlo como un encabezado, esto también. Este es el pie de página, ¿no? Lo que quiero que se centren es que lo único diferente de los tres reportes de empleados y pagos es su contenido de acá. Entonces tenemos acá actividad, contiene el encabezado, que esto lo hacemos con un static text y lo jalamos por ahí. Eso sí, que tenemos que darle también sus propiedades. ¿Cómo le damos sus propiedades? Bueno, le voy a dar aquí a Ctrl Z. Seleccionamos el texto y acá ponemos, por ejemplo, qué tipo de fuente queremos, el tamaño de fuente, y acá lo preformateamos. Lo mismo esto que ven acá ustedes, está aquí con time. Ustedes solo lo jalan por aquí y ya estuvo, ¿no? Y luego el reporte de actividad también es un static text. Y esto que ven acá es esto que dice page off y luego lo jalan para acá. Solo que ustedes le pueden dar doble clic para cambiarle, por ejemplo, que no diga off, sino que diga de. Ustedes le dan doble clic y cambio, aquí dice page, yo le cambio como página en español. Entonces, luego este también lo cambiamos a de, en vez que diga solo que diga off, que diga de. Y ahí está, ¿no? Luego este que ven acá es un table. Ese table ustedes lo jalan para acá, les va a decir primero el dataset, ustedes le dan next y luego le dicen que van a cargar de la conexión que venga del reporte, y luego acá pues le va a preguntar qué columnas, etcétera, ¿no? Entonces ya después le va a lanzar una tablita y ustedes solo la van manipulando. Por ejemplo, si yo le doy doble clic, me dice la tablita y ya le puedo manipular todas sus propiedades de acá, cambiar los nombres, etcétera, ¿no? Yo le voy a dar no guardar. Lo mismo sería la otra, porque aquella fue de actividad. Lo que pasa es que en actividad, la actividad que tenemos nosotros, bueno, contiene otros campos. Entonces acá cuando le damos a table y nos dice, nos va a pedir una query para poder rellenar esta tablita que va a ser el dataset, que nosotros lo rellenamos aquí donde dice, permítame, creo que es aquí en empleados, clic derecho, dataset and query. Entonces acá en dataset and query usted tiene que colocar el select que va a traer todos sus empleados, y luego acá le va a salir sus propiedades, le dan ok, y esa misma va a ser la que ustedes le van a pasar, yes, le van a pasar aquí para que pueda rellenar, ¿no?
Y la imagen, ¿cómo la rellenamos? Eso es por medio de un image. Entonces jalamos la image y lo redimensionamos ahí. Pero hay que darle unas propiedades a image. Y es que la expresión que va a traer la imagen se llama image. Aquí pueden ver, ¿eh? Lo colocan así. O sea, esta imagen se va a pasar al Spring. ¿Por qué se le va a pasar al Spring? Porque esta imagen la vamos a guardar aquí donde dice logo.jpg. Aquí donde dice logo.jpg está dentro del proyecto. Por lo tanto, al compilar, la imagen se va a ir adentro. Así nosotros la sacamos de ahí y la colocamos dentro de nuestro proyecto de Spring. Entonces, bueno, por ejemplo, creo que voy a cambiar ese icono que tengo ahí de logo. Es que acá solo tengo PNGs. Sí, bueno, entonces, una vez tengamos hecho eso, tenemos que irnos a Spring y tenemos que crear el service, report service. Y bueno, pues si ustedes sean al service, report service, primero tenemos que inyectar el JDBC template. ¿Por qué vamos a inyectar el JDBC template? Dicen de preguntarle a ustedes. ¿Por qué? Porque el JDBC template contiene la conexión a la base de datos, que ya voy a explicar también cómo se conecta eso. Entonces acá el private logger, acá ustedes pueden ver que obtenemos un log para poder mostrarlo si hay algún error. Y luego en el hashmap tenemos que crear un hashmap y luego, y bueno, acá se inyecta la imagen put, que recuérdense que imagen se llamaba, mire, pueden ver que cuando selecciono la imagen por aquí, se llama imagen, ¿ve? Entonces ya aquí se llama el input string y se inyecta la imagen. Luego se llama Jasper Report Compiler para que compile el reporte. Se llama el archivo de Jasper Report. Aquí está, ¿ve? Ojo, tiene que ser get resource as string para que... Porque mire, aquí me ha pasado algo ya hace tiempitos y es que el resource as string lo que hace es que va a leer el jar aunque esté cuando ya está compilado, cuando ya está en un archivo jar. Esto es bien complicado porque a veces lo va a detectar y a veces no, pero con el resource as string sí. Ok, una vez compilado el reporte tenemos que llamar a Jasper Print, que es para poder imprimir el reporte. Y decimos Jasper Field Manager, Field Report y traemos el reporte que que ya está, o sea, este es un archivo, ¿no? Que ya está compilado, los parámetros, que en este caso es el hashmap, y luego le decimos JBC template, get data source y get connection, que esta es la conexión que vamos a inyectar, ¿no? Y luego simplemente llamamos a Jasper Report Viewer y mostramos el reporte. Acá le decimos false, que no me acuerdo ni para qué era esa propiedad, pero así mismo hacemos para los demás reportes. Y el iReport Service tiene que tener una interfaz que lo implemente. Y ya está. Algo que se me había olvidado es que aquí en el app nosotros tenemos que tener el handless en false, que si ustedes se fijan se llama, aquí dice New Spring Application Builder, handless, y luego room y se le pasan los argumentos, ¿no? Esto es para esta configuración es para cuando estamos utilizando proyectos en GFrame y ese tipo de proyectos, ¿no? Y luego llamamos al inicio de sesión view y simplemente lo inyectamos. Este context tiene cosas interesantes que ustedes pueden verificar ahí. Context. Permítanme. Y tiene bastantes, por ejemplo, pueden agregar, pueden ver el bin factory processor, pueden obtener un bin, etcétera. Pero bueno, en esta parte de application properties vamos a agregar las propiedades, como por ejemplo la cadena de conexión. También vamos a agregar el username y el password con data source. Estas son propiedades de Spring, las pueden buscar. Y luego el driver class name, que este es para el JS driver que estoy usando yo. Y luego si quieren ver el SQL, pero este es para JPA. Y luego el banner que vamos a utilizar. Este banner.txt yo me lo he hecho en una página web, que es este que vemos acá, que ustedes pueden buscar en internet. Yo porque no tengo internet, no les muestro cómo se ve, pero sí es interesante trabajar con ese tipo de banners. Y luego esto de los iconos, les dije que se los voy a dejar de hecho el código en la descripción del video. Y vamos a correr cómo se ve el proyecto. Pueden ver los logs, que es algo que me gusta mucho de Spring.
le damos a aceptar y por ejemplo en empleados se ven todos los empleados. Si le doy clic en empleados, vean que cómo me salen los datos rellenados para editarlo. Y le voy a decir que ya no hace ese supervisor, sino que hacer aseo de casa de cambio. Y le damos a guardar, empleado ingresado. Podemos extender actividad. Aquí él ya solo se selecciona el empleado. Agregar, le decimos que sí se agregó. Y ya está, ¿no? Cancelar. Y luego extender pago. Y acá le decimos el monto. 20. 30. Y agregar. Pago realizado. Cancelar. Cancelar. Vamos a agregar un nuevo empleado. Nombre. José David Briones. Identificación 0000111. Número de ficha. Vamos a inventarnos uno. Mi cargo es albañil. Y guardar. Empleado ingresado. Extender actividad. Agregar. Sí. Cancelar, extender pago, aceptar, cancelar, cancelar. Esto que ven acá ustedes, este pequeño error, es un error que tiene un poquito ahí Spring, que este Axe Index of Bounds Exception, pues la verdad es cuando queremos obtener un item que no existe. Por ejemplo, si usted le dicen a un size, aunque por ejemplo a una lista, devuélveme el elemento 3 y solo tienen 2, entonces es imposible que les devuelva el 3. Entonces pueden ver que acá ya se creó José David Briones. Enter y ya lo pueden ver. Esto era porque yo quería hacer que cuando ustedes crean el nuevo empleado automáticamente se actualizara la lista. Pueden ver los pagos, la actividad de José David Briones, imprimir empleados. Acá la primera vez siempre cuesta. Y acá pueden ver David by Code y acá está yo que soy albañil. La actividad marcada, cuando se marcó, cargo, albañil, etcétera, ¿no? Y acá está también lo demás. Bueno amigos, esto ha sido todo por ahora. Espero que le den like, que se suscriban y que también se vayan a BytePL, donde podrán encontrar muchos más tutoriales. Ahí podrán encontrar mis tutoriales, también que se le den a seguir en GitHub y puedan seguir mis proyectos. Así que chao amigos, hasta la próxima.